Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues finalizamos el programa de hoy con un último tema interesantísimo que últimamente está pues en boga totalmente y con ganas, ¿no? Las verbenas, la vuelta a las verbenas, ¿no? Encendemos la tele, que si las verbenas, que si no sé qué, eso se ve. Ahora vamos a ver si eso es verdad o es mentira, cómo es el clima este, ¿no? Al otro lado tengo a Moisés Leandro, es alma mater de la orquesta Tropin, director también de la radio, de Radio Tropin, que justamente también emite el Rompeolas. Así que les saludamos y vamos a hablar un poquito de orquestas de antes y de ahora, un ratito. Moisés, buenos días. Muy buenos días, don Javier, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos haciendo un poquito de radio, lo mismo que tú, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, nunca se ha hecho, o no sé si se habrá hecho, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, como un testigo, ¿no? O sea, yo ahora dejo mi programa, dejo el testigo y lo coges tú con el tuyo. Pues no sé. Sí, claro, porque luego tú en tu programa tienes el programa de Orquestas Canarias, ¿no? Después del Rompeolas. Exactamente, así es. Vale. Justo después. Justo después. Moisés, ¿cómo está el momento de las orquestas ahora? ¿Es verdad lo que yo estaba diciendo? Bueno, ahora la verdad que está en un momento que está todo el mundo un poco eufórico, ¿no? Con el tema de las verbenas. La gente venía de estar un poco encerrada, como quien dice, y tenían ganas de tenderete, ¿no? Como se suele decir aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, ahora de momento, pues sí, la verdad que está bastante en auge el tema. Ya, qué bien. Eso es un tema interesante, también es verdad, porque la gente estaba tanto tiempo sin encerrada que quiere... fíjate, incluso hoy en el mismo programa lo hemos comentado, en el Festival Mueca del Puerto, buenísimo, la gente vuela a la calle, la gente tiene ganas de... Es lógico, ¿no? Sí. Bueno, mira, Moisés, una cosa, la gente quiere... la nueva introducción, por ejemplo, de nuevos elementos en las verbenas, que te digo yo, por ejemplo, de estas personas que quizá va con un órgano y no sé qué, otros nuevos modelos que hay, que antes era exclusivamente de orquestas y ahora ya no, ¿eso les está perjudicando? ¿Cómo es el tema? Bueno, ya se venían viniendo ese tipo de grupos. Me hablas, por ejemplo, de grupos que van con secuencias y todas esas historias. Sí, claro. Bueno, ya desde los años 80 empezaron el tema de las secuencias, ¿no? Que bueno, lo podemos ver en diferentes tipos de música, ¿no? Ya desde el funky o desde muchos estilos, ¿no? Michael Jackson fue uno de los primeros que empezó, ¿no? Con este tipo de pistas. Entonces, claro, se ha ido... Sí es verdad que ha ido haciéndole daño al que es músico de toda la vida, pues porque ya, como quien dice, el chino te ha ido pues un poco apartando, ¿no? Claro, fíjate. Y la gente de verdad no ha dejado de apreciar lo que es el sonido en directo y ya prácticamente que no lo distingue o no le importa tanto el poder escuchar un trompetista o un saxofonista tocando en directo. Hay gente que sí que lo aprecia, pero hay mucha gente que ni siquiera se da ni cuenta. A lo mejor quizás la gente que llevamos más tiempo aquí y que sí sabemos lo que es eso, sí se aprecia, pero quien empieza ya ha normalizado eso, pues quizás eso no lo note tanto, ¿no? Pero a mí sí me parece que es calidad, ¿no? Es ofertar calidad, ¿no? El otro día salía precisamente un artículo en la televisión, creo que fue, ¿no? Y están hablando de calidad, por ejemplo, de los ayuntamientos que ofrecen calidad, por ejemplo, a la hora de las verbenas de sus fiestas patronales, de toda esta historia, ¿no? Y bueno, era hablando de Lanzarote y decían que muchas orquestas habían desaparecido allí, ¿no? Que creo que quedaba una, ¿no? Y entonces yo creo que esa calidad sí se pierde, ¿no? Sí. No debería de ser así, debería de cuidarse, de mimarse, porque
realmente perder eso, no solo estás perdiendo en calidad, sino también estás perdiendo el músico, estás perdiendo, hay gente que se dedica profesionalmente a esto, y claro, les están quitando el trabajo y no se dan cuenta, ¿no? Y es muy importante que eso se tenga en cuenta, que se aprenda a valorar ese tipo de sonoridad, y sería importantísimo, sí, la verdad que sí. Se puede vivir de lo de Lanzarote, ¿eh? Sí. Es una pena. Es una pena, ¿no? Mira, ¿y se puede vivir de una orquesta, del trabajo de una orquesta? No, bueno, de momento no. Antiguamente, en los años 70 y 80 y en los 60 también, sí se podía vivir de esto tranquilamente. Ya a partir de los 90, digamos que empezó a decaer, precisamente sería por los cambios de sonidos, por las nuevas tecnologías. Ya el músico no es tan imprescindible. Y es una verdadera pena. Hoy en día es como un extra, por lo menos aquí en lo que es en Canarias. Sí es verdad que en Península se trabaja a otros niveles, pero también es porque la península es grandísima, hay más oportunidades que aquí, ¿no? Pero sí es verdad que ya prácticamente es como un segundo trabajo. Claro. ¿Cómo arrancó la orquesta Tropin, Moisés? ¿Cuándo empezó y por qué comenzó? ¿Cuál fue el motivo? Antes, en el principio del programa hablábamos de una gente muy interesante en Valencia que acompaña a niños en el hospital que no tienen familia. Y ella me contaba que sucedió un día que la promotora había dado a luz y había un niño que estaba por allí, que había un niño y no tenía a nadie, ¿no? Y ese fue como el germen, ¿no?, de que empezara esa organización. ¿Cuál fue el germen por el que empezó la Orquesta Tropin? Bueno, pues mi hermano, para descanse, tenía un bar de copas en Las Heras, en el municipio de Fasnia, y allí pues se juntaban muchos músicos de la banda de Fasnia, de la banda de Arico, iban por allí a echarse sus copetines, ¿no?, después de los ensayos, y yo tenía mucha amistad con todos ellos, y yo siempre pues siempre me había encantado el tema de la música, siempre había estado detrás de las orquestas. Es más, yo ya había hecho algún pinito con alguna de ellas, sobre todo de la zona, y empezó a crearse un movimiento sin querer, o sea, fue solo, o sea, no fue buscado ni nada, sino empezó a surgir allí. Empezaron los músicos a reunirse, empezaron a hablar, empezaron a proponer, y al final pues de ahí pues salió lo que es hoy en día la Orquesta Tropin. ¿Y por qué el nombre, Moisés? Bueno, el nombre se le puso en memoria de mi hermano, ¿vale? Que era el dueño de la cafetería Tropin. Vale. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Que fue el nombre que él eligió en su momento cuando montó el pub. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, se decidió allí, como allí fue donde comenzó todo, pues se decidió entre todos, oye, mira, le vamos a poner el nombre tal en memoria de Eduardo. Claro. Fíjate, mira, y una cosa, Moisés, tú llegaste, bueno, claro, es que me encanta ese comienzo que dice, no había nada planificado ni nada de nada, y ha ido como surgiendo, ¿no? Yo creo que las grandes cosas empiezan así, sin darte cuenta, empiezas a caminar y no sabes, y al final llegas a donde has llegado la orquesta, ¿no? Y es como un sueño haber llegado de ese punto que tú me estás diciendo a lo que han logrado ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Date cuenta que, como decíamos, no fue un tema buscado, sino que fue un tema que nació natural, claro, de la nada. No fue obligado, ni fue premeditado, ni nada, sino fue pues salió solo. Y a raíz de ahí, hombre, pues mira, hoy miras para atrás, ya han pasado ya unos 16 años, miras para atrás y dices tú, bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos estado en los principales escenarios de toda Canarias. Hemos estado acompañando a artistas nacionales e internacionales, hemos estado por el norte de la península de gira, hemos hecho un montón de cosas, y parece mentira, ¿no?, que salió de ahí de la nada, como quien dice, ¿no? Claro. Qué interesante cuando tú dices
miras para atrás, ¿no? Dice que no hay que mirar para atrás, yo digo lo contrario. Yo creo que a veces para ver el camino recorrido y es como una especie de vuelta a motivarte de nuevo cuando ves ese camino que dices, coño, pues es verdad, ¿no? Es verdad de que como arrancó allí todo lo que hemos hecho, me parece increíble, ¿no? Me recuerda un programa pasado que tú hiciste, ¿no? Que hablaban del que estaba trabajando en la tierra, ¿no? Y al terminar se iba a la piedrita y se sentaba en la piedrita. Sí. Miraba toda la labor que había hecho, de meses tal vez, quizás, de su cosecha y tal. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo, sí. Mira, Moisés, es verdad. Moisés, una cosa, ¿cuándo comienza la Orquesta Canaria? Las orquestas canarias en realidad. Bueno, todos decimos, cuando hay una orquesta por el punteo y no sé qué, esta es Homera, esta no sé qué, ¿no? Esa manera que tenían las orquestas, que tenían una identidad canaria, ¿no? Pero luego ya empezó, se introdujo el modelo más americano, ¿no? De que ¿tú te acuerdas de esos modelos antiguos de la orquesta de Tenerife, de la orquesta no sé qué, de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido reuniones con diferentes músicos y diferentes directores de otras formaciones, como Nick and Randy o como muchos de ellos, ¿no? Y ellos lo que me comentan es que, bueno, casi todas las orquestas comenzaron por las bandas militares, gente que estaba en la mili, que tocaban, ahí después ya se trasladó a lo que eran las bandas municipales, ¿no? Para empezar a acompañar a procesiones y todo eso, y de ahí comenzó la influencia. Primero se empezaba a tocar música española, era lo típico, ¿no? El pasodobles y tal, ¿no? Todo este tema, ¿no? Y después ya, pues poco a poco, por la emigración que hemos tenido a lo que es a América, pues fueron trayendo influencias de lo que es, pues, Cuba, Venezuela, Argentina, de todo un poco, ¿no? De todos nuestros abuelos y bisabuelos que fueron para allá, y al regresar, pues, iban trayendo esas influencias. Claro. Y de ahí se empezó un poco a meter el tema de lo que es la música latina, y bueno, pues que en los años 70, 80 ya fue prácticamente un boom, ¿no? Aquí en Canarias, y ya en los 90 pues terminó ya de explotar por todos lados, y ya a partir de ahí pues se ha seguido en la misma línea. Sí, total. Yo me acuerdo de la introducción, por ejemplo, de no sé, el baile en el escenario de los que sé, por ejemplo con la Maracaibo, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ya empezaban aquellos movimientos que en aquel momento era como, llamaba muchísimo la atención, ¿no? Era como ese cambio que dices tú, ¿no? Ya a partir de ahí ya se continuó, ¿no? Sí, antiguamente se tocaba pues en los años 60, 70 en el Puerto de la Cruz y todos estos sitios, en Santa Cruz, en los locales y tal, se tocaba mucha música italiana, mucha música española. Hubo un cambio, ya te digo, fue cambiando y se hizo un cambio al final casi que radical, porque prácticamente que las orquestas de hoy en día pues no hacen música italiana, ni hacen apenas música española, sí. Muy pocas. Es verdad. Había orquesta, la Nick and Randy, que tuve la oportunidad, bueno, quise, pero no sé cómo estará, hablar con uno de los líderes que todavía estaba por ahí, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Y luego había, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, yo creo que había bastante implantación, ¿verdad?, de orquestas en muchos municipios, ¿verdad? Sí, bastante. Yo creo que hubo una época que en casi todos los municipios había una orquesta. Sí. Los rockers en Garachico, bueno, yo creo que era más para el norte que por el sur, ¿no? Bueno, por el sur, aquí en la zona de Granadilla, las Panamay, y así, había algunas, ¿no? Sí, había algunas, pero sobre todo en el norte sí es verdad que es donde, digamos, había más, y sobre todo también en el Valle de Weimar, Orquesta Tenerife, Orquesta España de Arajo, y muchas veces en el Valle de Weimar siempre también ha dado muy en Candelaria, los Brumas, ¿no? Los Brumas. Que siempre pensaba yo, Moisés, digo, ¿por cómo eran los Brumas? Si Brumas era femenino, ¿no? Y no era las, no. Bueno, eran los, pero Brumas. No, debe tener una historia, a ver por qué se llamaban los Brumas, ¿no? ¿Sabes? Sí.
tendrán su historia, el porqué de este nombre. Claro. Y después, claro, también en toda Canarias, pues también hay muchísimas orquestas, sobre todo en Gran Canaria, de gran renombre, y en La Palma, y en La Gomera. En La Gomera, que hay un montón de ellas también. Sí, yo creo que en La Gomera no se puede hablar de La Gomera sin hablar de una orquesta, ¿no? Sí. La verdad que ahí gustan muchísimo. ¿Dónde notas tú que estás en el escenario? Tú estás como si fuera, ¿qué te digo yo? Tú estás en la grada de todos los estadios, de todas las plazas, ¿no? Y de allí ves, ¿cómo ves tú la evolución? Por ejemplo, ahora dices tú que está en un momento de auge, porque claro, por todo lo que hemos comentado, pero en ese avance, en ese momento, en ese movimiento que ha habido, ¿cómo lo ves? ¿O cómo lo vislumbras? ¿Crees que va a continuar bien? ¿Que ha ido aflojando o no? ¿El mismo prototipo se mantiene? ¿El mismo modelo? ¿Cómo ves eso? Hombre, yo noto que está habiendo otra vez otro nuevo cambio de nuevo, porque la música ha ido evolucionando también. Y las orquestas ahora mismo están en una transición de o cambian o un poco tienden a ir desapareciendo, porque claro, ya la juventud, hablamos de la gente que ha nacido en el año 2000, ya tiene otra sonoridad en la cabeza, ya no nacieron con ese sonido que nacimos los del siglo pasado, ¿no? Y claro, todo está evolucionando a una velocidad que ahora, por ejemplo, nosotros ahora vemos que arrancamos este año, todo el mundo tiene ganas y tal cual, pero ojo, porque si eres capaz de mantener que esa gente que te vino a ver ahora por novelería, digamos, siga yéndote a ver, perfecto, pero si no los retienes porque no estás a la altura en repertorio o en lo que sea, pues terminarás perdiéndolos, porque el público se te irá yendo porque es un público más joven que ya no tiene nada que ver con claro, lo que tenía. Claro. Entonces, Moisés, estamos hablando de un momento clave ahora mismo, ¿no? Sí. Es un porque ahora, claro, ahora ha llegado el público de nuevo a ese estadio, digamos, que antes estamos hablando, y ahora hay que ofrecerle buen partido, ¿no? O sea, sí, y encima y que te viene y novedoso, es un claro. público, y es un público nuevo claro. que no lo tenías hace 2 años, porque las generaciones van claro. saliendo. ¿Y hacia dónde va ese cambio entonces, Moisés? Porque también tiembla un poco de ver hacia dónde podemos ir caminando entonces con el mundo de la orquesta. ¿Hacia dónde crees tú que tiene que girar los contenidos, los temas? La verdad que lo que suena en todos sitios y lo que la gente, la juventud oye y está sonando en todas las emisoras es la música latina moderna, ¿no? Y las influencias tendrán que ir por ahí. No sonarán igual porque las orquestas siempre tienen que adaptarlo a los instrumentos naturales, pero va todo encaminado a ese camino, porque es el único que hay, porque la juventud es lo que consume, claro. Y esos son tus clientes del futuro. Claro. Y es así, es un cambio tan radical como el que hubo en los 80. Claro. Digo yo, Moisés, que si en el fondo ese movimiento ya se está dando en Latinoamérica, ¿o no? Sí, se está dando desde y hace son tiempo. es como si fuese una especie de farol el que va adelante y usted un poco tiene que llegar con la misma historia, ¿o no? Sí, porque al final el público es el que te lo pide o deja de seguirte directamente. Entonces tienes que adaptarte a los nuevos tiempos y no te queda otra. Estamos en un momento, Moisés, de adaptación, o sea, adaptación en la música, adaptación en la vida, tienes que continuar, no te puedes parar, porque esto parece como un documental de esos de news en la 2 de televisión, cuando caminan, van todos hacia adelante, se caen el río, siguen y no hay otra que seguir, ¿no? Lo difícil de todo esto es que cada vez es más acelerado el cambio. Y claro, tú imagínate una orquesta que toca en vivo, un arreglista que tiene que hacer un arreglo, no es llegar y hago este cambio y lo hago rápido, no, es que nosotros necesitamos un tiempo, tenemos que vernos ensayar, hacer un montón de... Y a veces te ves que no llegas a la velocidad de lo que...
no sé si te habrás dado cuenta, Javier, una canción se pone de moda hoy y dentro de un mes y medio, 2 meses ya no está de moda. Y prácticamente no te ha dado tiempo ni siquiera a sacarla con fundamento. Sí, pero es que todo, por eso yo creo que es que todo está relacionado, porque una noticia de hoy mañana es vieja o esta tarde. Exacto, ¿sabes? exacto. Entonces ya no hay claro, cuando ya has tenido todo el tema, ya trabajado y tal, igual ya pasó, ya hay otra, ¿sabes? Sí, ya hay otra y tú estás atrás. Tremendo. Es difícil. Se nos fue el tiempo, Moisés. Tenemos que seguir hablando de este tema. Otro día seguimos hablando, porque las conversaciones nunca se acaban. Sí, señor. Bueno, pues nada. Aquí estamos y muchísimas gracias a todo el equipo, a ti, Javier, a José Luis, a todo tu equipo ahí del Rompeolas, que tienes un equipazo, y a toda la red de emisoras que están saliendo con este programa, que la verdad que es un programa precioso. Pues gracias, y gracias también a ti por estar dentro del mismo equipo. Otro día te llamo, Moisés, y seguimos hablando del mundillo este, que es interesante, ¿vale? Y ahora yo me despido de mi programa y tú sigues con el tuyo de Orquestas Canarias en Radio Trópico. Muy bien. Vale, muy bien. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, adiós. Bueno, pues qué bien, hemos llegado...